say this is not the way. No more playing game. I'm breaking all the chains. We cannot stay the same. We cannot stay the same. Feel me, don't call me sugar. Don't touch the fire. Don't give me drama. My best friend lover. When no money, you no give honey. You won't leave daddy. Big daddy. Feel me, don't call me sugar. Don't touch the fire. Don't give me drama. My best friend lover. Vamos a continuar ahora con la doctora Paola López. Ella es abogada con expertise en cannabis y cáñamo y es también docente dentro de lo que es la Universidad de Salud, nuestra carrera de ciencias del cannabis y cannabis medicinal. Buenas tardes, Paola. Gracias a todos por estar allí, y bueno, voy a tratar de transmitir el conocimiento y compartirlo con ustedes. Después estoy abierta a cualquier consulta que quieran hacerme. Seguramente que en el marco normativo y jurídico va a haber muchas cosas por desasnar, para eso estamos. Ahora brevemente voy a hacer una pequeña introducción, hablando de que, bueno, en Argentina, debido al crecimiento exponencial de lo que es el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, ven la necesidad de generar un marco normativo para ayornarse a esta nueva realidad. ¿Por qué es importante esta normativa? Porque estamos hablando de que alrededor del negocio hay muchos intereses socioeconómicos y además la necesidad de proteger dos esenciales y vitales derechos, que es el derecho a la vida y a la salud. Ahora bien, en Argentina, según nuestra ley de estupefacientes, que está vigente, todo lo que es tenencia, consumo, distribución o comercialización de estupefacientes, en cualquiera de sus variedades, está prohibida, está penada y está perseguida por la ley penal. Entonces, hoy tenemos una necesidad grandísima, que es la de generar un marco regulatorio, que fue sancionado y promulgado en el 2017, que habla de lo que es el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, que se refiere a la investigación médica y científica del cannabis y sus derivados, ¿no? Digamos que esta actividad está sancionada y permitida, siempre y cuando sea con estos fines específicos de investigación médica y científica. Esta ley fue sancionada en el 2017, con un decreto reglamentario que era muy prematuro, primario si se quiere, cerrado, porque había muchas necesidades que no estaban contempladas ni situaciones que hacían necesario. Si bien con el tiempo fueron surgiendo situaciones más, impulsó que en el año 2020 el decreto reglamentario fuera sancionado y es el que hoy nos rige, que es el 883, que trae grandes modificaciones para, digamos, para lo que es esta ley que está vigente. Se crea un programa nacional para el estudio de la investigación medicinal de la planta de cannabis y sus derivados y tratamientos no convencionales. Dependerá y estará en el ámbito de lo que es la salud. ¿Cuáles son los objetivos de este programa? Garantizar el acceso gratuito del aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al programa y no tenga cobertura social alguna. Y si las tuvieran, se tendrá que hacer cargo, obviamente, la obra social de abastecerlo. Establecer la eficacia para cada indicación terapéutica que permita el uso adecuado y la universalización del acceso al tratamiento. Proveer asesoramiento, cobertura adecuada, completo seguimiento del tratamiento de quien participe del programa. Esto a todas luces trae grandes cambios, porque permite un diagnóstico extendido, registro de pacientes, farmacia y expendio de recetas magistrales, el acceso gratuito para todos aquellos que no tengan cobertura social y quienes la posean, la obra social correspondiente se haga cargo. Esto lo menciona mucho el decreto. ¿Por qué? Porque anteriormente
lo que sucedía es que el necesitado del tratamiento o del uso del aceite de cannabis no encontraba la manera de hacer viable esta posibilidad y que sea cubierto. Y entonces, bueno, terminaban haciendo amparos judiciales que pero demoraban mucho en el tiempo y su salud requería que esto sea inminente. También se legaliza el autocultivo, sin perseguir penalmente, y el rol de los laboratorios públicos y privados para que abastezcan a todo aquel que lo necesite. Se abre un mercado canábico medicinal legal en la Argentina. Y juegan una serie de organismos que aparecen en escena, que cada uno será importante en la medida de que hará su función y su tarea. Se crea el ReProgram, que es una base de datos diseñada para poder registrar a todas aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a este cultivo controlado de la planta de cannabis. Siempre estará controlado y bajo la órbita de lo que es el Ministerio de Salud de la Nación. El INASE, que es el Instituto Nacional de las Semillas, que lo que hará será regular las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento, y también permitirá la trazabilidad de los productos vegetales. Se crea también el ARICAME, que es la Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal. Entre todas las funciones que tendrá, también lo fundamental será el funcionamiento de la cadena de cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Estará en cada uno de los eslabones controlando que se cumplan cada una de las funciones de cada organismo. Y obviamente que el producto llegue a donde tiene que llegar, y en las condiciones que tiene que llegar. El Ministerio de Salud siempre está presente porque obviamente estará bajo la órbita de aplicación. Podrá firmar convenios, articular acciones con instituciones, académicos, científicas, organismos públicos y privados, en fin, promover programas de extensión universitarias vinculados al uso del cannabis medicinal. Hoy en día tenemos una realidad que hay 2 organismos estatales que sí pueden cultivar el cannabis con fines de investigación médica o científica. Y estos son, por un lado, el CONICET, y por el otro lado es el INTA, que ya están trabajando activamente en ello, y lo hacen con fines de investigación médica y científica para la elaboración justamente de medicamentos. Ahora bien, nos encontramos muchas preguntas y situaciones que... Paola, Sí. hay un problema con el sonido. Al mover hay mucha interferencia. Ahí, trato de quedarme quieta. Ahí, bueno, ahí está. Bien, como les decía, a veces hay situaciones que traen aparejadas consultas, por eso las traje aquí en las plantillas para que podamos compartirlas. Me preguntan si a veces se puede importar lo que es el aceite de cannabis y sus derivados. Sí, es viable hacerlo, poder importarlo, siempre y cuando esté la autorización por parte del ANMAT. O sea, este organismo del Estado tiene que estar presente, autorizarlo, lógicamente debe de estar registrado y prescripto por el médico para que la autorización sea viable y concrete esa importación del producto que se necesita para la atención debida. También puede suceder que tengamos la necesidad de adquirir las especialidades de aceite de cannabis y sus derivados que son elaborados en el país. Esto también se puede adquirir cuando obviamente esté inscrito en el ReProgram y además tenga la autorización prescripta por el médico. Son 2 situaciones y que son contempladas en forma gratuita para aquel que no tenga los medios necesarios, o sea que su derecho a la salud esté cubierto siempre. Y vuelvo a lo mismo, si la obra social la tuviere, está obligada la obra social a contemplarlo y a protegerlo. Bueno, esta ley 27.350, si bien es de índole nacional, da la posibilidad a cada provincia de unirse a la regulación misma. Algunas provincias se han adherido, en el caso de la provincia de Buenos Aires lo han hecho, provincias como Jujuy, San Luis,
hoy llevan el estandarte de esta explotación científica y comercial. Así que básicamente cada provincia se irá en la medida de sus necesidades adaptando y ayornando a este marco regulatorio nacional. Como conclusión de todo ello, podemos destacar que hoy la producción del cannabis está principalmente en manos de tratamientos públicos y se está incentivando a los sectores privados a que se animen a invertir y a conocer y aprender de la nobleza de esta plantación. Hay mucho potencial, muchos bien lo saben. Habrá que perfeccionar seguramente cuestiones regulatorias que hoy por hoy son necesarias ampliar. Si bien tenemos un gran avance en cuanto a lo que es la normativa legal, todavía faltan muchas cosas por seguir mejorando. Poner reglas claras, tanto para los privados, los particulares, como para el Estado. Invertir en la Argentina hoy en día es muy beneficioso por las cuestiones del suelo, por la normativa legal que la ampara y la protege, por los recursos humanos, el ecosistema, por los profesionales que hacen que esta maravillosa maquinaria pueda funcionar de la manera correcta. Es un gran paso que ha dado esta ley, pero todavía tenemos que tener reglas aún más claras y limpias para darle garantía a la gente a que se anime a invertir en esta nueva realidad, ¿no? Digamos, se está trabajando también en sintonía para lo que es la ley de estupefacientes, abolirla y eliminarla. Eso va a traer un poco más de tranquilidad para poder trabajar con otro respaldo y otro marco jurídico. Bueno, y hablando un poco de lo que es la ecología y la vinculación que hay con el cannabis medicinal, son leyes muy nuevas, ambas. La de agroecología es nuevita de este año, se sabe poco, pero se intenta que tenga un mayor crecimiento y difusión. Habla de lo que es la promoción y el fortalecimiento para el desarrollo de sistemas de producción más agroecológicas, sustentables, más nobles y en sintonía con la necesidad planetaria, ¿no? Tenemos una realidad de que necesitamos hacer un cambio mucho más vital y sano, entonces tenemos que tratar de que las leyes vayan en sintonía con todo ello. El mundo lo exige y la naturaleza lo necesita. A través de la sanción de esta ley de agroecología, lo que se intenta hacer es fomentar políticas más coherentes y de inserción familiar, particular, de empoderamiento de la mujer, del crecimiento y de la lucha contra el hambre y la pobreza. Todo lo que es contrario digamos, a lo que es agroecológico está prohibido por esta ley. Es una ley que tiene una vigencia en todo el territorio nacional de la Argentina y tiene que ver con distintas unidades de negocio, que es agrícola, ganadera, forestal, pesca. Y bueno, y hay unidades de negocio que pretende el Estado fomentar para que las familias, los particulares, las ONG o las asociaciones conformen estas agrupaciones económicas y se las eduque, se las ayude desde lo económico para que estos productos sean viables y sustentables. Además, hay toda una política económica de lo que es el compra argentino, que tendrán preferencia los productos elaborados bajo las políticas agroecológicas a otros que son mucho más industrializados. Entonces, hoy cáñamo medicinal y lo que es agroecología tienen mucho que ver, son 12 políticas que van de la mano. ¿Por qué? Porque ambas deben ser agroecológicas. Los mercados rechazan todo uso de químicos y obviamente que se le hacen pruebas extensas a los productos de su calidad y de su estado, ¿no?
Básicamente, ambas tienen que ver. Ambas son muy nuevas, ambas deben de mejorarse, deben de promoverse y difundirse aún más. Y yo creo que es cuestión de tiempo. Todavía hay mucho por hacer. Se vienen épocas de concientización y épocas de mejora. Creo que todos nos vamos a adaptar a esta nueva realidad. 10 minutos, Paola. Bueno, traté de ser lo más breve posible y no cansarlos. Básicamente, traté de que la exposición fuera no tan aburrida, porque era muy técnica. Pero bueno, estoy abierta a las consultas que quieran hacerme, no hay ningún tipo de problema. Bueno, preguntas de los presentes en el Zoom y después empezamos con las preguntas que realizaron en YouTube. ¿Hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, abramos acá el conversatorio, ¿no? Porque la parte legal es algo muy importante, ¿no? En este requerimiento. Si la planta no es psicoactiva, ¿por qué está prohibida hasta el momento? Cualquiera, que me pregunte cualquiera de los que están dentro del Zoom, por favor. ¿Por qué está prohibida una planta que no tiene psicoactividad? Por desconocimiento, por prejuicio, por no querer informarse. Yo creo que es más por desconocimiento, por causalidad de todo lo que le ha pasado también en parte al país, porque imagínense que esto hace unos años atrás existía, se plantaba, se cultivaba cáñamo, que no era psicoactivo. Hay una historia sobre la linera de Buenos Aires, de Jauregui, del pueblo, en el cual se utilizaba. Nuestros abuelos conocen esta planta, se acuerdan. Y bueno, esto hizo que, como consecuencia justamente del gobierno que pasó y de la dictadura, se haya diezmado totalmente el conocimiento que se tenía, hasta como nombraba Agustina, de perder la genética incluso que tenía este país, que ya estaba adaptada a nuestros suelos, y por un tema de prohibición se apagó toda la información que había sobre esto, y ahora es momento justamente para mí de volver a ilustrar y a enseñar y a dar a conocer, porque sinceramente mi opinión es que está, digamos, es ilegal por una cuestión de conocimiento nada más. No sé qué opinará el resto del grupo. Viene también de parte del prohibicionismo por parte de Estados Unidos, que quería desarrollar su industria. Ustedes tengan en cuenta que el desarrollo de los primeros plásticos más o menos condicen con el prohibicionismo en general a nivel mundial. Tenían que desarrollar su industria, tendrían que desarrollar su tecnología, y el cáñamo era algo que estaba molestando. Hasta antes del prohibicionismo, casi el total de las fibras, casi el total de los papeles, casi el total de la industria se movía a través del cáñamo. El cáñamo movía el mundo. La Constitución de Estados Unidos está escrita en papel de cáñamo. Así que en realidad pasó eso con el cáñamo. El cáñamo era molesto en un momento de la historia para un país que quería monopolizar el mercado mundial, básicamente. Y como el cáñamo crece en casi cualquier suelo y las habilidades del trabajo del cáñamo ya venían históricamente, ellos no podían competir. Así que ahí arrancó la historia del prohibicionismo, primero con propagandismo contra primero la marihuana y después el cáñamo. Cortaron los dos cultivos, los cortaron de raíz. Bueno, acá tenemos presentes personas también que están dentro de organizaciones, ¿sí? Que intervienen en el marco legal, ¿sí? Médicos, abogados, ingenieros. ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Qué tendríamos que hacer, ¿sí?
cada uno una responsabilidad social en un país con 34% de desnutrición infantil, una alta tasa de mortalidad, pobreza en aumento, ¿sí? Que no tenemos que tener ningún tabú para decir lo que está sucediendo, ¿no? Y esto no es solo ajeno a la Argentina, estamos en toda Latinoamérica de la misma forma. Es decir, ¿cuál sería el mecanismo para activar, para decir si es una situación de decisión política, de intereses meramente monopólicos de algunos empresarios, ¿sí? De producir cáñamo en la Argentina y quedarse con ese poder? ¿Y por qué no abrir, digamos, mal dicho, ¿no? Popularmente dicho, abrir la cancha para que cualquier, ¿sí?, agricultor, agroecólogo pueda cultivar su cáñamo, ¿sí? Y de esa manera, bueno, igual que un tomate, igual que un perejil, ¿sí? Poder estar generando dinero, trabajo, pero trabajo digno, ¿no? No el trabajo precarizado, ¿sí? Como escuché. Imagínense, yo estoy en una universidad enseñando y escucho muchas cosas, ¿sí? Muchas personas me escriben, ¿sí? Y me dice, ¿cuál es la decisión? ¿Quién tiene que tomar la decisión para que esto, una planta no psicoactiva, ¿sí?, pueda plantarse normalmente como cualquier otra planta? Es decir, no sé si están de acuerdo, entienden lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿Cuál sería? A ver, unión. Primero, digamos que tiene que haber unión en la Argentina, ¿no? Que todas las organizaciones, ¿sí?, se unan, ¿sí? Y que tenemos que hacer fuerza para que eso ocurra, dejar los individualismo de lado, ¿sí? La tierra y las plantas, creo que el reino vegetal no tiene un dueño, ¿sí? Aunque hay dueños, obviamente. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué tendríamos que mejorar? Yo me siento muy Tendríamos responsable. que, discúlpame, Horacio, Sí. básicamente la pregunta es, ¿qué tendría que pasar para que esto empiece a arrancar? Sí, Les gusta. ¿quién es que tendría que tomar las decisiones? Las organizaciones yo tengo muy en cuenta las organizaciones que se tienen que unir, ¿sí? Dejar un poco las cuestiones idealistas, porque de ideologías también no podemos vivir, ¿sí? 50% de pobreza en la Argentina, 34% de desnutrición infantil, creo que la individualización la tenemos que dejar de lado, ¿no? Es como para generar la polémica e interesarnos qué está pasando. ¿Cuáles serían las respuestas? Yo lo veo como profesor, y yo lo veo como educador, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les Buenas mando un tardes. saludo, gracias por la invitación. Y la verdad que tantas cosas, en parte lo que dijeron de los intereses económicos con los cuales competía el cáñamo directamente, también viene del paradigma en el que estamos, que es extractivismo y de no pensar o creer que los recursos naturales son infinitos y basamos la economía en ese modelo, ¿no? Y sobre todo también que lo mencionabas, de esto de clasificar cosas naturales, plantas, en este caso con la planta de cannabis, el arbusto de coca, la dormidera, y hace 60 años y 50 años con diferentes criterios médicos e investigaciones de ese momento, por supuesto muy cuestionables, pero de ese momento, que podría volver a darse una discusión al respecto, ¿no? Son cosas que hay algo que podemos hacer en Argentina, pero hay otras discusiones que son en el mundo. Por supuesto que las organizaciones, o en realidad yo soy la presidenta de una asociación civil, o sea, que es como la sociedad civil organizada la que está dando estos debates y planteando estos temas.
pero que cambian con una ley o no. O sea, una ley, por supuesto, es el comienzo, no es la garantía de que va a solucionar, no, pero en este caso, por ejemplo, con el cáñamo y cannabis específicamente, porque la planta de cannabis ha sido clasificada como un estupefaciente, su cogollo, los extractos, las tinturas, el hash y el THC. Y son convenios farmacéuticos y no es la única planta, no es el único estupefaciente. O sea, lo que voy es que la industria farmacéutica y ya el mundo se mueve con estupefacientes y negocia y demás. El cáñamo ha sido excluido de este sistema internacional. O sea, no es un estupefaciente. Las listas de cada país, cuando emiten los decretos, porque esto es facultad del Poder Ejecutivo Nacional, los estupefacientes, los psicotrópicos y demás, tiene la facultad, por ejemplo, al estar el cáñamo excluido y ser la misma especie, que lo mencionó Gretel, es la misma especie cannabis sativa, solo que lo domesticamos con los años y cultivamos para fibra, para semilla, o en otras partes se cultivaba para flores. Bueno, de repente esa asociación de la marihuana y el miedo y el sensacionalismo mediático y demás hicieron que que se haya perdido el conocimiento del cáñamo y del cultivo, y en el caso de Argentina las genéticas que tenían, que no sabemos cuánto porcentaje de THC, porque en ese momento no importaba, porque se cultivaba con otros fines. Entonces, ahí no importaban los cannabinoides. Hoy importan mucho los cannabinoides, pero vuelvo y digo, solo el THC es el que está fiscalizado y está en 2 listas. Y eso tiene implicaciones porque, por ejemplo, el dronabinol, que es de la lista 2, que es un isómero del delta 9 THC, pero sintetizado, o sea, aquí estamos hablando de cannabinoides sintéticos. Se le puede hacer medicamentos con él, pero con el THC y los 6 isómeros que están en la lista 1, no, solamente se puede hacer investigación científica. Entonces, hay esas cosas que Argentina no toma la decisión, sino que participa, y es jurisdicción además internacional, que eso hay que tenerlo en cuenta, pero hay otras cosas que Argentina sí puede hacer, como por ejemplo determinar qué es cáñamo y qué es cannabis psicoactivo, cuyo único fin lícito es el medicinal en la investigación. Puede determinar ese porcentaje, ¿cómo? No sé, Paraguay tiene el 0,5%, Uruguay tiene el 1%, quieren ser más restrictivos, bueno, Estados Unidos tiene el 0,3%, Europa el 0,2%. Argentina no lo tiene. En este momento Argentina tiene la ley 21671, que es una ley de la dictadura, que es inaplicable porque no tiene ninguna pena ni nada, pero prohibió el cultivo del cáñamo específicamente y la comercialización de la marihuana. Así, o sea, diferencia los dos. Entonces, el cáñamo no es un estupefaciente, no está en ninguna lista porque está excluido del sistema internacional que Argentina adoptó. La confusión, la mala información, la propaganda, y al ser la misma especie, o sea, cuando se cultiva cáñamo, o sea, que con poco porcentaje de psicoactividad para flor, se ve igual que la planta de cannabis psicoactiva. Y esto, por supuesto, que trae muchos miedos, pero miedos porque creo yo, y esto es una sensación por, digamos, toda la discusión en Senado y este tema legislativo, no se quiere dar la discusión completa. ¿Cuál es la discusión completa? La marihuana y la penalización, por un lado, el consumo adulto y demás. El medicinal ya está ganado socialmente, pero hay que mejorar la 27350 porque solo permite la investigación, y la misma 27350 no se da cuenta que está regulando un estupefaciente. Entonces, por ejemplo, le faltan cosas como el uso veterinario, le faltan cosas como que se pueden hacer con otros estupefacientes. Y además es esto, la 27350 dice aceite de cáñamo, que como nos contó Gretel, el aceite de cáñamo en realidad es el aceite de la semilla de cáñamo, no es psicoactivo. Es una ley que fue hecha con mucha desinformación, pero al ser una planta tan noble y a la gente tener una necesidad real con el uso medicinal, la empezó a cultivar en su casa y empezó a pasar lo que está pasando ahora, que está en todas partes. Y la sociedad civil ha sido la que se ha organizado para proveer información desde el punto de vista de derechos humanos, desde el punto de vista de salud, y bueno, nosotros con Proyecto Cáñamo también haciéndolo. Hace falta más educación, hace falta más espacios como este en los que se dé información, se citen fuentes, se llame al debate. Yo creo
creo que a nivel social, o sea, cultural, la sociedad argentina está lista para escuchar por lo menos, pero a nuestros políticos lamentablemente es como que no lo toman con esa urgencia porque sí, hay un montón de otros temas, pero este también es un tema que es un tema transversal. Ahora hablaban de la agroecología y bueno, el cáñamo y el cannabis tocan directamente o podrían mejorar directamente indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a hambre, en cuanto a pobreza, en cuanto a igualdad de género, en cuanto a energías limpias, en cuanto a remediación del suelo. Pero no, ha sido, por lo menos en la experiencia de este proyecto de ley, ha sido muy poco rica en cuanto a debate e a información de los senadores y las senadoras, diputados, diputadas que tienen que votar estas leyes. No conocen estos temas. Se empiezan a educar, pero es como que, bueno, esto es lo que hay, y la parte penal sigue siendo igual muy importante, porque la 23737, entre otras cosas, que incluyen las semillas también. Las convenciones internacionales excluyen las semillas. Por ejemplo, aquí en Argentina, en el decreto del Poder Ejecutivo y en la 23737 están incluidas las semillas. Y bueno, esto trae un montón de temas porque, como les digo, si queremos hacer cáñamo en Argentina, tenemos que, por ahora, importar semillas certificadas con poco porcentaje de psicoactividad y hacer como el piloto acá, la investigación. Pero además de eso, como es la misma especie, siempre vas a tener que buscar ir al Ministerio de Salud, y no porque con el cáñamo estamos persiguiendo otros fines, pero es educar, es como, yo siento que a veces soy evangelizadora, como usted no conoce el cáñamo, venga, le cuento, sí, y es un poco el rol que estamos haciendo con la asociación y la participación en el Congreso también. Así que, no sé, pero estamos ahí colaborando para que sea posible. Sí, Entonces, perdón. sí, Pablo. No, además de la sanción de la ley por cannabis medicinal, en el ANMAT, el artículo 28 todavía sigue vigente, y eso incluye todo el tema de estupefacientes de la época de gobierno de facto. No solamente se sanciona la ley de cannabis medicinal, sino que no se modifica la farmacopea. Por lo tanto, no puede estar incluido ningún producto con cannabidiol, por ejemplo, con CBD, dentro del PMO. Entonces, el que no tiene acceso, el que no tiene los medios, no puede acceder, por ejemplo, a ningún aceite, llámese un sintético, un análogo sintético con CBD. Entonces, hay un montón de patas a ir modificando para que todo esto sea más sustentable y todo el mundo pueda tener acceso. Solamente hablando de cannabis medicinal, sin cáñamo. Bueno, Perdón. ahí creo que está el quid de la cuestión, porque nosotros estamos haciendo un marco regulatorio para las dos al mismo tiempo, cuando por ahí los requerimientos de una son muy diferentes de otra. Entonces, para mí deberíamos arrancar en el hecho de, como decía Diana, de separar qué es cáñamo, qué es cannabis, y cada una, a lo sumo, su regulación. El cáñamo no tendría que tener regulación alguna, pero bueno, está metido en este paquetito y está atrapada por el prejuicio, básicamente, porque Totalmente. vos cuando le explicás al senador o al diputado que el cáñamo no tiene psicoactividad, te queda mirando como diciendo, sí, bueno, pero no, ¿entendés? Entonces, no logramos romper ese hermetismo, no logramos romper esos prejuicios todavía, y una de las cosas que se podrían hacer era crear o tratar de impulsar como asociaciones civiles un proyecto de obligatoriedad en capacitación de las personas que tienen que legislar para nosotros, tanto para diputados como para senadores. Sí, es un déficit formativo. Por presentar nuestro libro, ¿sí? Después de 4 años, ya está a la venta, ¿sí? Este libro lo escribí con varias personas, evidenciada, una evidencia descriptiva, de más de 4.000 repositorios en el mundo, ¿sí? Indicar los beneficios del cannabis sativa L, pues, ¿sí? A
acá hace 8 años mi hermano termina con una ceguera tremenda, ¿sí? Ocasionada por una uveitis, presión intraocular de más de 50, dolor extremo, más de 10 cirugías, y obviamente, ¿qué vamos a hacer la familia, no? Buscamos respuestas por todos lados, hasta que accedimos al cannabis, y eso hace 7 años atrás me impulsó a mí a conformar Terra Cultiva y a investigar, ¿sí? Y todavía esa es la cuestión que yo no entiendo. ¿Qué tanto necesitamos investigar? ¿Qué tanto necesitamos humanizar a los políticos, humanizar a las organizaciones, ¿sí? Y humanizarnos nosotros mismos? Porque el que está sufriendo es el pueblo. El que sufre el dolor y el que ha estado al lado de un paciente, ¿sí? O de una persona que ha sufrido dolor y que no calma ni con morfina, y que podemos tener acceso a un medicamento, porque es un medicamento igual que otro, ¿sí? No es mágico, tenemos que olvidarnos de esto, son fitoquímicos, ¿sí? Investigado, y hay más de 4.000 investigaciones en todo el mundo, ¿sí? Entonces no tenemos que caer en esas cuestiones que separan, separatistas. No porque yo soy de este color, yo soy de otro, ¿sí? ¿Me entienden? Es una cuestión solidaria para con el ser humano contrario, ¿sí? Y debemos humanizarnos, ¿sí? Es un medicamento que debe estar en acceso a todos, a todas las personas que lo necesitan, y por ende tenemos que preparar a los profesionales. Tenemos que preparar a todos los profesionales que van a estar, ¿sí? Inmersos en esta industria, porque es una industria, ¿sí? Es una industria, es un comercio, amén de que digan que es social, y es social también porque organizaciones no gubernamentales siempre estuvieron ayudando a esos pacientes, es la verdad. Y en este caso, muy cercano a mi hermano, que con solo 25 años quedó ciego, y que lo único que calmó su dolor fue el cannabis. Entonces me movilizó, ¿sí? Como cualquier otra historia de cualquier otro ser humano, pero bueno, la lucha continúa y seguimos avanzando. Es un libro bastante interesante, donde hasta hablamos de dosificación, que nadie quiere hablar de dosificación como si fuera algo prohibido, ¿sí? A un tabú, no, cuidado, ¿sí? Dosificación, métodos de administración, ¿sí? Y bueno, obtendrán conocimientos de más de 4.000 repositorios de una persona que se sentó e investigó, ¿sí? Y estas páginas contienen información sobre enfermedades y trastornos también, ¿sí? Con lo cual el cannabis va a poder ayudarlo, ¿sí? Díchase en otras palabras, el cannabis sativa L, sea cáñamo, como lo llamen, hemp, en otros, es todo marketing, ¿sí? Acá lo que es más importante para nosotros es que nosotros vamos a estar produciendo salud, bienestar a la sociedad. Trabajo digno, ¿sí? Y ahí es el norte, como decimos nosotros, dignidad al ser humano, ¿sí? Es por eso que hace ya este año estamos capacitando a profesionales con certificación universitaria, ¿sí? Con certificación universitaria. Dicho el caso, el 14 de octubre estamos iniciando un nuevo corte, ¿sí? Y no solo es para médicos, porque dice, para profesionales de salud. No, no es para médicos, es para médicos, enfermeros, kinesiólogos, odontólogos, ¿sí? Para aquel ingeniero agrónomo que quiera saber sobre los efectos fitoquímicos de la planta, ¿sí? Para los abogados, ¿sí? Tener conocimiento, ¿sí? Y conocimiento académico. Cualquier cosa nos escriben. Ahora vamos a dejar nuestro mail, ¿sí? Y además se viene un conversatorio bastante interesante. Interesante. Con
con las personas tanto de Estados Unidos como de Colombia, con alta experiencia en la historia de los cultivos, los problemas que se pasaron también entre ellos. Sí, va a ser un seminario de alta importancia que se va a llevar el 30 y el 31 de octubre, ¿sí? En el cual estamos trabajando también en conjunto con Pharmacology University, ¿sí? De Texas, ¿sí? El cual estamos trabajando en conjunto con el tema de conocimientos y formación académica, y lo estamos trayendo acá en la Argentina. Know me when I'm a slave, not when I'm king. Don't claim your royalty, Big Daddy. Know me when I am small, not when I am big. I will stumble over this, call me sugar. I missed you yesterday, even when you say this is not the way. No more playing games, I'm breaking all the chains. We cannot stay the same, we cannot stay the same. Feel me, let don't call me sugar, don't touch the fire, don't give me drama. My best friend lover, when no money, you don't give honey. You won't leave daddy, Big Daddy. Feel me, let don't call me sugar, don't touch the fire, don't give me drama. My best friend lover,